Bancada legislativa de Alianza País dispuesta a superar la situación que se vive al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Concluye agenda del presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, en la República Popular de China. Más de 4.000 ciudadanos venezolanos inscritos en primer día de censo migratorio. A una semana de que la Asamblea Nacional aprobara el retiro de Ecuador de la UNASUR, fue removido el monumento del ex gobernante argentino Néstor Kirchner de esta sede. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este viernes 27 de septiembre de 2019. Como siempre, saludamos a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador con su canal 42 en la ciudad de Quito, la radio de la Asamblea Nacional con sus frecuencias en las 24 provincias del país y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que este viernes se cumple el cuarto día de paralización en la provincia de Carchi. Sus autoridades insisten en la visita de una comitiva del gobierno, mientras que desde el Ejecutivo llaman a la reflexión a las autoridades locales. Las principales vías de la provincia del Carchi continúan cerradas, pues hoy se cumple el cuarto día de paralización provincial. El asambleísta por el Carchi, Javier Cadena, insiste en que no existe voluntad del gobierno para dialogar y pide que acuda al lugar una comitiva del Ejecutivo que pueda tomar decisiones al respecto. Lo que pedimos los carchenses es de que haya sensibilidad ante los pedidos que se ha propuesto. Sabemos la difícil situación económica que tiene el país, pero necesitamos también de que se nos indique y se nos informe la predisposición que tiene el gobierno. Y a mí me parece incluso una burla, no a las autoridades, sino al pueblo del Carchi, de que hagan una propuesta de que el próximo miércoles van a visitar el ministro de Obras Públicas, el gerente del Banco de Desarrollo, que el miércoles 9 vendrá otra comitiva, que el miércoles 15 vendrá otra comitiva, porque las agendas de los señores ministros está copada. Asegura que están abiertos al diálogo y a mediar las peticiones solicitadas en la Asamblea Provincial, aunque recalcó que el régimen tributario diferenciado y la revisión de aranceles para las actividades agrícolas y ganaderas son urgentes. Podemos ser competitivos acá en el Carchi cuando tenemos la competencia en Colombia, que se devalúa el peso y toda la gente va para allá. Los insumos agrícolas valen la tercera parte de lo que valen en el Ecuador. En tanto, en un medio de comunicación esta mañana, el vicepresidente de la República llamó a la reflexión a las autoridades locales del Carchi y dijo que una delegación del Ejecutivo visitará la próxima semana la provincia. Sin embargo, las autoridades carchenses resolvieron que la paralización será indefinida hasta no llegar a acuerdos con el régimen. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, más de 4.000 ciudadanos venezolanos se registraron en el primer día del censo migratorio. Este proceso tendrá dos etapas. La primera se realizará por internet y contiene preguntas de información personal, mientras que en la segunda fase se contempla una entrevista personal. 4.500 ciudadanos venezolanos se registraron a través de Internet en el primer día de censo migratorio. Desde la mañana del jueves se habilitó una página web para que los ciudadanos venezolanos que vivan en Ecuador se puedan registrar. Este proceso se realizará hasta el 31 de marzo del 2020. El sistema está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 16:30. Dicho registro es el primer paso para el otorgamiento de la visa humanitaria y será exclusivo para todos los miembros del grupo familiar, incluyendo menores de edad. El censo tiene dos etapas. La primera es llenar el formulario que se encuentra habilitado en la página web www.registro.migracion.gov.es. Allí se solicita información personal, como nombres, tipo de documento de viaje y correo electrónico. También existen preguntas sobre su trabajo, familia e información médica.
Mientras que la segunda fase será una entrevista personal. Una vez hecho el registro, se le asigna un turno con el día, la hora y la oficina a la cual debe acudir. Esta etapa arrancará el próximo 15 de octubre. Para ello ya se han habilitado 15 unidades de servicio de apoyo migratorio. Los ciudadanos venezolanos deben tomar en cuenta que son documentos necesarios el pasaporte vigente o no, el documento de nacionalidad y partida de nacimiento para menores de edad. El registro migratorio se realiza de manera individual. Los menores de edad deberán presentarse en las unidades acompañados de sus padres o tutores. El proceso de registro en sus 2 etapas no tendrá costo alguno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente con el contexto de esta nota precedente, hoy en nuestro segmento de entrevistas vamos a dialogar con Daniel Regalado sobre el proceso de registro de los ciudadanos venezolanos que están actualmente en nuestro país. Daniel Regalado, administrador en marketing, miembro del Consejo Consultivo de los Derechos en Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de Quito, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Daniel, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Gracias por la invitación. Justamente para hablar de este tema que ha generado expectativa, a la vez incertidumbre entre los ciudadanos venezolanos que, como decíamos, viven en nuestro país. Primer día de este censo migratorio y más de 4.000 ciudadanos se han inscrito en este proceso. Así es, ha sido receptivo en una mayoría, pero a pesar de que han tenido dudas, han presentado este inconveniente a la hora de acceder al portal por el tema del colapso, porque realmente se ha colapsado en diferentes tiempos del día de ayer y hoy. Ha sido receptivo y han entendido la información que desde la comunidad, es decir, desde las organizaciones sociales, hemos dado a cada uno de estas personas para que puedan realizar ese censo y por qué lo están realizando. ¿Por qué lo están realizando? Justamente para quienes no lo conocen. Claro, este es un censo primeramente para acceder a la amnistía regulatoria, es decir, regularse en el país, saber cómo están, qué están haciendo, dónde están ubicados, cuál es su situación, tanto laboral como médica, cuál es el grupo familiar. Estas personas que no están regularizadas necesitan dar datos que el gobierno nacional no tiene. Por decirte algo, que entraron pero de una forma legal, pero no tuvieron la oportunidad de tramitar la visa. Y eso ha generado, por supuesto, la irregularidad. Hay otras personas que han perdido sus documentos y están tratando de tramitarlos nuevamente y están irregulares. Otras personas entraron de manera irregular al país. ¿De cuántos ciudadanos venezolanos aproximadamente estamos hablando residen actualmente en Ecuador? Estamos hablando más de 370 a 420.000 personas realmente. ¿Por qué? Porque no hay un censo, no hay un registro real, ni siquiera el gobierno nacional lo tiene, porque han entrado de manera irregular. Pero es un aproximado importante en todo caso. Es un aproximado, claro, y que además de eso ellos desean regularizarse. Eso es lo más importante, que el gobierno los conozca y sepa que están haciendo y quieren hacer las cosas bien aquí en el país. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ustedes, los ciudadanos venezolanos que han debido llegar a Ecuador, que han utilizado también a Ecuador como un país de tránsito, si se quiere, para recurrir a otros países de la región? Sabemos y se entiende la situación que se vive en Venezuela, no de ahora, desde hace algún tiempo atrás. ¿Cómo ha sido este proceso? Es difícil porque la reunificación familiar, ya que hay padres o madres o niños, están separados, están en Venezuela, están en otros países o están en Ecuador, ha sido complejo. A nivel emocional es muy difícil, no es algo complicado y por supuesto este tipo de emociones generan cuando son rechazados. Una contraparte empieza a atacar también. Entonces esto tenemos que tratar de sensibilizarlo para crear una inclusión para ellos. Es muy difícil para ellos dejar nuestro país, para todos inmigrantes es difícil, pero ellos tenemos que darle la oportunidad de las personas que son muchas de bien,
desean ingresar, socializar con la cultura, con la economía del país receptor y que por supuesto se sientan cómodos y acompañados con el mismo. Primero con la parte legal y segundo con la parte cultural. La generalidad de Ecuador es muy hermosa y puede acogerlos tranquilamente. Desde su experiencia y la experiencia misma, evidentemente, de sus coterráneos, ¿qué haría falta? ¿Qué se necesita para lograr esta plena inclusión? Pregunto esto porque hemos visto no uno, varios episodios de xenofobia sí. Que han derivado también en hechos de violencia. Si bien en el discurso, en efecto, es necesario lograr la inclusión, poder acogerlos, acogernos, ¿cómo lograrlo ya en la práctica? Bien, ya teniendo una regularización, sabiendo quién es quién y dónde está y qué está haciendo, es mucho más sencillo. Primeramente porque se van a identificar las personas que son de bien, que repito, es la mayoría que está aquí, con niños con ganas de trabajar, estudiar, de producir para el país que está acogiéndole. Y por supuesto se va a hacer una diferenciación de lo que son las personas que no vienen a hacer las cosas bien. Y en este momento es lo más importante, porque cuando se realicen estos controles migratorios, que todavía se están realizando, se van a identificar. Se van a identificar porque teniendo una legalidad, comprobando que es un venezolano, que es un profesional, que es un jefe de familia, que lo que desea es trabajar y que no es una persona que va a hacer daño a alguna u otra persona o empresa, puede generar la tranquilidad a la comunidad ecuatoriana de que son personas de bien. Todo es un proceso de inclusión y para eso tienen que empezar con la sensibilización desde los funcionarios públicos hasta la sociedad civil en ambas partes. O sea, hablo de los venezolanos y hablo de la comunidad ecuatoriana. A propósito de esto que usted señala y también a propósito de estas medidas que ha emprendido el gobierno nacional, como comunidad venezolana, ¿ustedes han podido tener algún tipo de acercamiento? ¿Acercamiento a? Con las autoridades. Claro, hemos tenido una socialización con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que es muy importante porque por supuesto el Ministerio del Interior o el Ministerio del Gobierno, para poder saber cómo es que se va a realizar este proceso. Han salido fallas en el transcurso de la implementación de este censo y por supuesto el optimismo que tiene tanto el gobierno como nosotros, que somos la sociedad civil, es grande, es importante y estamos conversando a diario y de hecho tenemos una reunión más adelante para ver cómo va el proceso, porque ya con 4.000 personas que ya se han registrado o han podido registrarse para una cita, es importante declarar de que hay una necesidad. En un solo día, más de 4.000 personas, es muy buen síntoma para poder saber que se están haciendo las cosas bien. Y eso tomando en cuenta que el proceso no concluye en pocos días, está previsto que concluya en marzo próximo del 2020. Así es, y tenemos muchos meses para poder trabajar y ver cómo está fluyendo la información. Además de eso, quiero recalcar que no es un censo para los que estamos regulares, no es obligatorio. Es necesario para las personas que están irregulares y que necesitan tener una identidad en el país. Sin embargo, yo, como persona residente en Ecuador, yo lo hice para que vuelva el gobierno a saber que yo estoy haciendo las cosas bien y aquí estoy presente. ¿Cuánto tiempo usted lleva en nuestro país? 10 años. 10 años ya viviendo en el Ecuador. Así es. Correcto. Ahora bien, si bien es importante, es necesario todo este proceso de regularización, también hay mucha expectativa del ciudadano venezolano de en algún momento regresar a su país, porque el anhelo no es precisamente abandonar su tierra, buscar otros lugares, otros países, sino poder vivir en su espacio, en su entorno, con su familia. ¿Cuán complejo resulta en estos momentos en donde políticamente la situación es compleja? Sí, es un sentimiento encontrado porque el venezolano no es migrante, no tiene esa condición nunca la ha tenido, más bien hemos sido receptores y sí es verdad que ellos necesitan regularizarse aquí, pero tienen en mente constantemente de que su país es Venezuela y que lo va a esperar en algún momento cuando puedan retornar. Y realmente es el sentimiento generalizado.
La expectativa es grande en ese sentido. Claro que sí, pero en este momento ellos están cumpliendo con un requisito que le exige Ecuador y que me parece muy bien, yo lo apoyo 100%, para poder reconocer a las personas que están aquí. Profundicemos entonces en este proceso de regularización, en este censo migratorio. ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Recordar a la comunidad venezolana que reside en nuestro país. Reiterar esto que decíamos hace poco, ¿no? El proceso recién inició, todavía hay tiempo para poder inscribirse. Recordar estos elementos. Primeramente, tiene que ser venezolano, porque este censo es únicamente para los venezolanos. Sabemos que hay familias binacionales, es decir, de ecuatorianos con venezolanos, y con padres venezolanos de niños ecuatorianos. Entonces todos tienen que inscribirse, censarse, hacer un registro correcto, entrar a la página del Ministerio del Interior, realizar su registro tranquilamente. Cuando es grupo familiar, entiéndase papá, mamá y hijos menores de edad, lo hacen como grupo familiar y hacen una sola cita, un solo censo para poder asistir a la cita. Cuando son personas mayores de 18 años, es decir, mamá, papá y hijo mayor de 18 años, cada uno hace su censo, porque verdaderamente no podría, a menos que sean los esposos, sean casados, por supuesto. Pero el hijo que es mayor de edad tiene que hacerlo por individual porque ya es una persona adulta. Todos tienen que hacerlo, el que desee, el que tenga que tramitar la visa UNASUR, la visa humanitaria, para poder regularizarse en el país. Si no hace este censo, no puede realizarlo. Entonces, tiene que tramitar este tipo de acciones con el censo para poder tener la visa humanitaria en el país. Una aclaración que hacían las autoridades a propósito de este registro es que es independiente a que el ciudadano haya sido multado por haber sido identificado como que ha trabajado irregularmente en nuestro país, ha estado en alguna actividad laboral de manera irregular y ha recibido una multa por efectos de aquello. ¿Esto es independiente de sí, esa es la confusión que tienen el día de hoy, no ayer. Ajá. El día de hoy era el registro. Hoy tienen esta duda. ¿Cuál es la diferencia? Es una persona que tuvo una entrada formal al país y pasó los 180 días, quedó irregular. Esa es una multa que tiene establecida la Ley Orgánica de Movilidad Humana de 2 salarios mínimos. Pero quien ejerció una labor, un comercio dentro de Ecuador, teniendo esta entrada como turista, tiene un salario mínimo de multa. Es indiferente. Esta es una ley, es una multa distinta a la otra. Entonces, las personas que tengan este tipo de multa... ¿En ninguno de los dos casos queda excluido de poder registrarse? Tienen que registrarse todos. Por eso, independientemente de que haya sido sujeto de multa. Independientemente que tengas cualquiera de las dos multas, tienes que realizarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de tramitar, hacer la entrevista, ellos van a verificar que tienen una multa, porque es el Ministerio del Interior que realiza esa multa, y por supuesto a la hora de tramitar la visa humanitaria va a salir reflejado la multa de un salario mínimo, más no la de 2 salarios mínimos. Entonces hay que tener en cuenta hasta los momentos, esto es lo que se tiene establecido, que una multa no tiene que ver con la otra, o sea, simplemente tienen que igual registrarse, igual cesarse, presentar sus recaudos y que por supuesto den claridad de que quieren regularizarse aquí en Ecuador. Hay 2 momentos, lo veíamos en el reportaje que nos dio pie a esta entrevista. Primero corre todo este tiempo para el registro correspondiente, en donde ingresarán datos, estatus y demás. Y en un segundo momento, en una segunda fase, ya la entrevista ante las autoridades que arrancará el próximo 15 de octubre. Así es. Esa entrevista va a constar de entregar los documentos que lo identifican como venezolano, lo que registró en el portal, es decir, pasaporte, cédula, carta andina, partida de nacimiento para los menores de edad. Es una entrevista creo que de 10 minutos nada más, donde se va a identificar el grupo familiar o la persona individual y por supuesto tiene que demostrar y simplemente al quedar todo eso ya ellos van a llegar a una información más veraz con respecto de cómo va a tramitar la visa humanitaria en tal caso sea aprobada. ¿Qué sucede en el caso del ciudadano venezolano que convive con un ecuatoriano? Bien,
Ese es un tema muy, muy importante, porque no es tanto que conviva, sino que tenga relación de ya matrimonio de hecho. Correcto. Con un ciudadano ecuatoriano, un ciudadana ecuatoriana, pero también los padres de los niños ecuatorianos que han nacido de padres venezolanos aquí. Es una relación mucho más estrecha, primero porque la ley lo dice y la Constitución, que los derechos de los niños son por encima de cualquier otro ciudadano, y por supuesto no pueden separar al niño por los padres no tener un documento que los identifique, pero sí tienen una partida de nacimiento donde da sus datos de los padres. Y la persona que ya está, o unión de hecho, o matrimonio, tiene como avalar esta situación, es un aval muy importante. Ahora, los convivientes, simplemente se está tomando en cuenta la nacionalidad de la persona que está tramitando este censo. O correcto. La visa. El flujo de ingreso a nuestro país, ¿cómo se ha mantenido en este último tiempo? Porque también hay datos o cifras que revelarían que se ha reducido desde la última semana de agosto. Claro que sí, ha reducido bastante por el hecho de que se tiene que entrar con una visa ya establecida. En Venezuela ya se está, en Venezuela más que todo, porque es casi más del 90%, o sea, donde se están solicitando las visas para Ecuador, y algunos del extranjero, porque quieren venir para acá a visitar a sus familiares. Se ha agilizado bastante, tenemos casi 1.200 solicitudes de visa nada más de Venezuela para Ecuador, con el tema de lo que es la visa humanitaria excepcional. Ahora bien, se ha reducido bastante el flujo dentro de en las fronteras, tanto norte como sur, pero nos preocupa la situación de ellos, de vulnerabilidad, de niños, de mujeres embarazadas, de adultos mayores o enfermedades catastróficas que están sufriendo algunos, que no están en el limbo, o sea, o están o no están en Ecuador. Entonces los coyoteros están haciendo su trabajo, están haciendo su trabajo, el trabajo que prácticamente le da este tipo de acciones a estos coyoteros, y tenemos conocimiento de pagos de vacunas para poder pasar. Muchos de ellos no quieren quedarse en Ecuador, la mayoría quiere seguir hacia Perú y Chile porque lo están esperando a sus familiares. Y los que tienen familiares aquí, que la idea era reunificar familiar, han tenido que tomar esa acción de entrar de manera irregular. Pero ellos tienen una medida, si se censan, pagan una multa de un salario mínimo, por supuesto tienen que tener un documento que los acredite como venezolanos para poder ejercer este tipo de visa humanitaria aquí en Ecuador. Correcto. Daniel, para finalizar nada más, ¿qué mensaje dejar a propósito de todos estos temas que hemos abordado? Sabemos que es difícil recibir a tantos venezolanos en estos momentos por la situación de Venezuela. No es fácil decir que mi país me lo están invadiendo, no. Tenemos que tener sentimiento humano de que esta situación es momentánea. Yo sé que muchos piensan que es muchos de los venezolanos, todavía ni siquiera llegamos a la población que los ecuatorianos estuvieron en Venezuela o en otros países. Décadas atrás, ¿no? Décadas atrás, exactamente. Y que además de eso, los retornados ecuatorianos que están viniendo con sus familias de Venezuela, también son partícipes de esta migración y que tienen que también tener un poquito de sentido humanitario hasta esta situación. Vamos a identificar las personas que no son buenas para que la generalidad de los que son buenos puedan establecerse y tener una inclusión. Somos hermanos, no hay que pelear, simplemente hay que aprender a convivir y salir adelante, porque Ecuador también nos necesita. Y para que no se vean señalados por unos pocos. Por unos pocos, exactamente. Somos una mayoría grande que somos buenos, somos profesionales y queremos producir, y cerrándonos las puertas lo que hacen es crear más conflicto entre la comunidad, tanto nacional como internacional. Correcto, Daniel. Muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Gracias a ustedes. Ha sido la presencia de Daniel Regalado de la Asociación Venezuela en Ecuador a propósito de este censo de ciudadanos venezolanos que ha iniciado en nuestro país.
Avanzamos con más noticias. El expresidente Rafael Correa sería llamado como testigo dentro del caso Zingue. Se espera que la próxima semana el juez Iván Saquicela anuncie su decisión de llamar o no a juicio a los 15 procesados. En los próximos días, el juez nacional Iván Saquicela convocará a las partes procesadas dentro del caso Zingue para entregar su decisión de llamar a juicio o dictar sobreseimiento a los 15 procesados por el presunto delito de peculado. En el cuarto día de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General del Estado anunció 12 pruebas periciales, 39 testimoniales y 115 documentales, y reiteró su pedido de llamar a juicio a todos los involucrados. Así lo señaló Diana Salazar. La Fiscalía no persigue a políticos, únicamente perseguimos hechos. En la lista de testigos que solicitó la fiscal general consta el nombre del expresidente Rafael Correa. Dijo que esa declaración es fundamental debido a la existencia de un oficio en el cual DeGoil presenta una tarifa de $29,3 por barril de petróleo. Entonces, de 29.3 frente a 33.50, lo lógico era que hubiésemos partido de cero. Los abogados defensores entregaron sus pruebas, expresaron su expectativa por la decisión del magistrado. Y me parece que el juez no tiene otra alternativa que dictar un sobreseimiento. Que después de los alegatos que hemos presentado, todos los abogados de la defensa, consideramos que va a dictar un auto de sobreseimiento a favor de los 15 procesados. En la lista están también auditores de la Contraloría, peritos y otros testigos. Una de las pruebas documentales anunciada por la Fiscalía fue el informe de Contraloría que estableció indicios de responsabilidad penal. El miércoles se conoció que la fiscal habría recibido amenazas. Al parecer, un familiar de Wilson Pastor habría sido la autora, pero de eso el exministro conoció solo después de señalar que la fiscal tenía una actitud de víctima al denunciar el hecho. Ya no conozco qué pasó en ese ámbito, pero no es la primera vez que la fiscal señala eso en estos casos. Ojalá no sea una especie de excusa mediática. En este caso también están investigados el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanoseli. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los Estados miembros activos de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, dispusieron el retiro del monumento del ex gobernante Néstor Kirchner. Esta medida se da luego de que la Asamblea denunciara el tratado constitutivo de este organismo regional. En tanto, ministros de varios países ya suscribieron un documento con los lineamientos para la creación de Prosur. Luego de una semana que la Asamblea Nacional aprobara la denuncia constitutiva del Tratado de UNASUR, los Estados miembros activos dispusieron el retiro de la estatua de Kirchner de la sede de UNASUR. El monumento del exgobernante argentino y primer secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas se ubicaba en los bajos del edificio, en el que aún funciona la Secretaría General del organismo internacional. Esta estatua fue una donación del gobierno argentino en la presidencia de Cristina Fernández, esposa del fallecido Kirchner. Tuvo un costo aproximado de $114.000. En ese contexto, luego de la salida de Ecuador de este organismo, le quedan varios temas por resolver para salir de UNASUR. Actualmente el terreno en el que se levanta la edificación, que costó más de 45 millones, está en disputa entre la Prefectura de Pichincha y el gobierno central. De su lado, la Prefectura de Pichincha reclama a la Cancillería la devolución de los 9 lotes, en base a una escritura de donación en la que consta que si el terreno no es destinado para la UNASUR, debe ser revertido a este gobierno seccional. Mientras tanto, los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guyana, Paraguay y Perú suscribieron la declaración por la que se consensuaron los procedimientos para el funcionamiento del Foro para el Progreso e Integración de América del Sur, Prosur. El canciller ecuatoriano anunció: hoy damos un paso histórico. Los cancilleres de Prosur han consensuado la declaración en la que se establecen los lineamientos de funcionamiento de este mecanismo de integración que operará en línea. Esto implicará menos costos y más efectividad, escribió la Cancillería en su cuenta de Twitter. En este encuentro se abordaron temas prioritarios de la Agenda Prosur, como infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales, nuevas tecnologías de la comunicación, entre otros. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora, amigos, es momento de una pausa. Ya volvemos con más información. Quédese en nuestra sintonía.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos, y a continuación, información con las últimas actividades cumplidas por el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, en su visita a China. El presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, fortalece la cooperación tecnológica en la compañía china BYD, líder en el desarrollo de tecnología verde. En el marco de su visita al país asiático, el titular del primer poder del Estado se reunió con autoridades de esta empresa, con quienes intercambió criterios y experiencias para enriquecer las propuestas legales en materia de movilidad sostenible. César Litardo explicó a los directivos de BYD que la legislatura ecuatoriana tiene entre sus prioridades impulsar normativas para contrarrestar el daño ambiental y dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos es la Ley de Eficiencia Energética, que con su aplicación se eliminaron los aranceles para la importación de vehículos eléctricos. Además, el proyecto de Ley de Fortalecimiento a la Movilidad Sostenible y Desarrollo de Electromovilidad, que se encuentra en proceso de socialización con los diferentes sectores del país para incorporar solicitudes ciudadanas. Razón por la que reconoció la importancia de intercambiar ideas con una empresa de alta experiencia tecnológica como BYD. Y en otros temas, les contamos que el bloque legislativo de Alianza País respaldará la decisión que tome la Comisión de Derechos de los Trabajadores sobre sus autoridades. El anuncio se lo conoce luego que los parlamentarios Fausto Terán y Karina Arteaga decidieran quitar el apoyo a la legisladora María José Carrión. La asambleísta Jimena Peña, coordinadora de la bancada legislativa de Alianza País, hizo el anuncio. Miren, la posición de nuestra bancada ha sido respaldar a los integrantes que están en esa comisión para que ellos tomen la decisión que más crean conveniente. El anuncio se lo conoce luego de que dos asambleístas de Alianza País e integrantes de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Fausto Terán y Karina Arteaga, apoyaran el pedido para que María José Carrión renuncie a la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Ellos no me han pedido que sea yo la que dé el paso al costado y eso es que me hace estar aquí junto con ellos. Mira, nosotros vamos a respaldar la posición que permita viabilizar que esa comisión trabaje. Lo que estamos pidiendo es destrabar, lo que estamos pidiendo es que esta comisión opere. Eso es lo único que estamos pidiendo. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores no sesiona de forma regular desde mayo pasado. Desde el Ejecutivo se anunció el envío de reformas en materia laboral. María José Carrión sostuvo que no renunciará al cargo y, por el contrario, señaló una posible salida para tramitar las reformas. Y agradezco la postura de la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, de tramitar todo aquello que sea posible a través de la Comisión de Fiscalización. Esas decisiones tienen que venir del Consejo de Administración de la Legislatura, no de los presidentes de las demás comisiones. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las autoridades del Parlamento se renovarán cada 2 años. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La próxima semana, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional iniciará con la discusión del proyecto de Código de Seguridad. Una subcomisión legislativa será la encargada de elaborar el borrador del texto. Desde el próximo miércoles, una subcomisión legislativa, conformada por la Mesa de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, entregará un borrador sobre el proyecto de Código de Seguridad entregado por el Ejecutivo. Así lo informó el asambleísta Fernando Flores, titular de la Mesa de Soberanía y Relaciones Internacionales. Nosotros vamos a generar 4 subcomisiones. Una comisión que va a tratar el tema del libro de defensa, uno que va a tratar seguridad ciudadana, uno que va a tratar riesgos y uno inteligencia. Según Flores, esta subcomisión legislativa será la encargada de recoger los insumos para la discusión de los 4 libros que propone la norma. Generamos estas mesas de trabajo para tener todos los insumos, tanto desde el lado del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Riesgos, la Secretaría de Inteligencia, pero también desde el lado académico. Según la propuesta del Ejecutivo, se articulan las iniciativas relacionadas con el área de seguridad y se eliminan aspectos como el cuerpo de seguridad para servidores públicos. Eso tiene que derogarse.
Eso sigue vigente, que no se ha aplicado es una cosa, pero sigue vigente. Y lo mismo en el Ministerio de la Defensa, o sea, tiene que desaparecer alguna de las leyes orgánicas que maneja el tema de defensa en temas de soberanía. El borrador será expuesto por el asambleísta René Yandún, quien preside la subcomisión legislativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora en el siguiente reportaje le explicamos el contenido del proyecto de ley de registro ecuatoriano de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes, cuyo informe para segundo debate ya fue aprobado por la Comisión de Justicia. Se espera que la próxima semana esta propuesta sea debatida en el Pleno de la Asamblea. El proyecto de ley, como su nombre lo dice, propone la creación de un registro que contenga los datos de aquellas personas que hayan cometido delitos de inseminación no consentida, privación forzada de capacidad de reproducción, estupro, acoso sexual, entre otros, en contra de niños, niñas y adolescentes. El registro contendrá los datos de autores de los delitos antes mencionados, así como otro tipo de información relevante que permita su identificación y seguimiento. El Ministerio Rector de Seguridad Ciudadana será el encargado de la implementación, manejo, control y actualización del registro. Para ello, el Consejo de la Judicatura, el ente rector de Rehabilitación Social y de Relaciones Exteriores deberán proporcionar información. Dicho ministerio además será el encargado de la emisión del certificado de constar o no en el registro. Su emisión no tendrá costo y contendrá elementos de seguridad que permitan verificar su validez. El registro contendrá la siguiente información: nombres y apellidos completos, así como el alias, seudónimos, apodos o sobrenombres, fotografía actualizada, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula o documento de identidad en caso de extranjeros no residentes, lugar de domicilio o residencia, delito por el cual fue condenado, el tiempo de pena impuesta y sanciones adicionales, lugar de cometimiento del delito, registro de huellas dactilares y código de ADN. Quienes consten en el registro tendrán prohibición absoluta de ejercer profesión, cargo, empleo, oficio e incluso voluntariado que involucre una relación directa con niñas, niños y adolescentes por el mismo tiempo establecido en la sentencia condenatoria. Será obligatorio para todas las entidades, autoridades, personas jurídicas o naturales que por naturaleza de su objeto requieran contratar a una persona que involucre relación directa con niños. Antes de efectuar la contratación, se exige el certificado de no constar en el registro. La Comisión de Justicia aprobó de manera unánime el informe para segundo debate, por lo que se espera que la próxima semana sea debatido y aprobado en el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico recibió a Marianela Curi de la organización Futuro Latinoamérica y Álvaro Andrade del Grupo Faro, quienes expusieron sobre las medidas para proteger a los grupos de atención prioritaria con un análisis del impacto social, económico, ambiental de las leyes. Los expertos explicaron que la mesa legislativa tiene como meta relevante mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole, además de fortalecer las capacidades de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos, así como además mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los mercados financieros mundiales, mejorar la aplicación de dichos reglamentos, adoptar políticas, en especial fiscales y de protección social, para lograr progresivamente una mayor igualdad de derechos. Desde la mesa legislativa se evaluará las observaciones con el fin de tratar normativas con enfoque a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Y cuando hablamos del principio de integridad, digamos, o de integración de las diferentes dimensiones, la dimensión económica es una dimensión fundamental para poder avanzar hacia un nuevo paradigma de desarrollo, en este caso el desarrollo sostenible, donde el presupuesto, las asignaciones presupuestarias y el enfoque de la economía tiene que estar orientado a este nuevo paradigma también. Entonces, el rol del sector económico, en este caso de la Comisión Económica, es fundamental también. Y es cómo generamos la riqueza necesaria de una manera sostenible para erradicar la pobreza en todo el mundo. En el Ecuador estamos hablando de más de un 9% de pobreza extrema todavía. Si hacemos cuentas en personas, son más de 1,5 millones de personas que están viviendo en pobreza extrema en el país. Es necesario generar los mecanismos adecuados económicos y sociales para acabar con estos problemas en el mundo y también cumplir con la agenda, que sería un mecanismo para hacerlo.
Y les contamos que este 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. A propósito de esta fecha, la asambleísta Doris Solís presentó un proyecto de reformas a la Ley de Turismo. Esta iniciativa pretende actualizar la norma y potenciar el turismo local, social y comunitario del Ecuador. La asambleísta Doris Solís presentó un proyecto de reformas a la Ley de Turismo. La iniciativa está basada en 4 ejes. Que se declare efectivamente con mecanismos concretos el turismo como política de Estado. El turismo puede ser parte del cambio de la matriz productiva, de superar la dependencia de la producción petrolera, minera, etcétera, e ir por un desarrollo más sostenible del país. El turismo en el Ecuador todavía puede extenderse, ampliarse, desarrollarse de múltiples maneras. Además, pretende potenciar el turismo local, social y comunitario a nivel nacional. Con las oportunidades digamos que se dan a nivel general, educativas, culturales, buscamos el intercambio en nuestro propio país. Pero si preguntamos cuántos ecuatorianos conocen, por ejemplo, nuestras Galápagos, frente a la cantidad de extranjeros que pueden conocer nuestro archipiélago, nuestro patrimonio natural mundial, relativamente son pocos todavía. Entonces tenemos que fortalecer el filón del turismo interno. El proyecto de ley reformatorio a la Ley de Turismo se tramita al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. La asambleísta Solís plantea que estas propuestas sean incorporadas después de que el informe para segundo debate sea puesto a conocimiento del Pleno. Nosotros hemos incorporado 12 grandes temáticas y artículos de reforma y todas estas están en la comisión en la que tengo la suerte de trabajar, que es la Comisión de Desarrollo Económico. Entiendo que pronto pondremos ya en nuestra agenda porque está dentro de las prioridades del último trimestre del año. El 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo. Para este 2019, la Organización Mundial del Turismo planteó que a nivel mundial se incremente el diálogo sobre turismo y empleo, un futuro mejor para todos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Durante el programa Tercer Debate de los medios legislativos de esta semana, los asambleístas Fernando Callejas y Franklin Samaniego analizaron el proyecto de reformas al Código de la Democracia. La discusión del texto está suspendida en el Pleno del Legislativo. La discusión del proyecto de reformas al Código de la Democracia podría retomarse la próxima semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, durante el programa Tercer Debate, los asambleístas Franklin Samaniego y Fernando Callejas estudiaron la propuesta. Yo creo que es un tema muy cercano a la ciudadanía. Porque ya escuchamos voces de que todo está bien, todo está lindo y nada hay que cambiar. Yo no estoy con esa tesis. En diciembre de 2017, la Comisión de Justicia aprobó el informe para segundo debate. Samaniego recuerda que en el documento no constan las observaciones entregadas por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Observaciones presentadas en agosto de este año. Este informe fue aprobado para el segundo debate el 27 de diciembre del año 2017, luego de haber procesado 37 proyectos de ley. Que no es el momento político para introducir ninguna reforma en el Código de la Democracia. Y yo digo, no es así, porque además tenemos la experiencia de lo que ha sucedido, por un lado, en las últimas elecciones. Y es que entre los cambios que propone el CNE y el Tribunal Contencioso está el cambio en el método para la asignación de escaños y la eliminación de las circunscripciones territoriales. Descifrar cómo hacemos que la voluntad del pueblo ecuatoriano sea real. Pero no podemos quedarnos con un método que efectivamente permitió en las elecciones de dignidades pluripersonales, que haya una concentración de elecciones y que esa concentración de autoridades no correspondan al porcentaje. Para Samaniego, los cambios propuestos por la función electoral modifican en más del 80% el informe aprobado por la comisión, por lo que debería seguir el trámite regular. Callejas discrepa. Se resumen en estas pequeñas 400 páginas que son más que el mismo Código de la Democracia. Tiene que haber transparencia, no abuso de poder, no aportes fraudulentos, no cancha inclinada, etcétera, etcétera. La continuación del segundo debate del proyecto de reformas está en suspenso. Se espera la convocatoria por parte del titular de la Asamblea Nacional, César Litardo. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con más información. Este 2019 el cambio climático se convirtió en crisis climática, así lo mencionan los expertos, pues la temperatura media global ya está 1 grado Celsius por encima de la era preindustrial y hace más de 3 millones de años que no existe una concentración tan alta de CO2, razones que han motivado a las autoridades a tomar acciones. Desde la Asamblea Nacional del Ecuador se tramitan propuestas encaminadas a contrarrestar el daño ambiental. La crisis climática es un hecho, así lo manifiestan los expertos, razón por la que activistas, organizaciones sociales y fundaciones plantean que el tema debe ocupar el primer puesto entre los graves problemas que afectan a la humanidad. Los climas extremos provocan y agravan incendios forestales. El aumento de las temperaturas tiene una incidencia directa sobre el hielo de las regiones polares y montañosas. El nivel del mar podría crecer por encima de los 2 metros de altura antes de que termine el siglo XXI. La agricultura mundial se enfrenta a cambios irreversibles. El cambio climático agrava y aumenta los periodos de sequías, las precipitaciones y las inundaciones. Se prevé que 9.1 millones de personas más morirán cada año hasta 2100 si no se logra controlar el cambio climático. Ante estos efectos, las autoridades incorporan el tema en su agenda. Desde la Asamblea Nacional del Ecuador se presentan propuestas encaminadas en prevenir las consecuencias a causa de la crisis climática. Por ejemplo, la del asambleísta Doris Solís. Crea un sistema nacional de reciclaje liderado por el Ministerio de Ambiente, donde tienen que entrar las industrias, donde tienen que entrar los gobiernos locales, que son los responsables del manejo de los desechos sólidos, y donde tienen que entrar actores fundamentales como son los y las recicladoras. Y aunque hay varias causas derivadas de la actividad humana, la principal es la del uso de combustibles fósiles para la generación de la energía. Sobre esto, la Comisión Ocasional de Tránsito trabaja en incorporar al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Tránsito un capítulo sobre movilidad alternativa. Darle toda la contundencia a lo que significa el caminar, el utilizar bicicleta en las diferentes ciudades del Ecuador. Y además se propone de que los municipios hagan un registro de quienes tienen bicicletas con el afán de conseguir un seguro de vida o de siniestralidad. Es importante la generación de leyes, pero también promover la educación para concientizar sobre los efectos de la crisis y las formas para contrarrestarlos. En la Comisión de Educación se incorporó este tema en el tratamiento de las propuestas legislativas. Desde la investigación, desde la especialización para la mitigación inclusive del cambio climático, desde la prioridad que se dé a la aprobación de estas carreras, estamos contribuyendo en el sistema de educación superior. Frente al agravamiento de la crisis climática, en la Asamblea General de la ONU se aborda esta problemática. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló que los países desarrollados deben compartir responsabilidades para reducir las emisiones y mitigar el calentamiento global. La crisis climática es un hecho y trabajar en contrarrestar los efectos es un compromiso de todas y todos los ciudadanos que habitamos en este planeta. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Atención, desde noviembre próximo se sancionará a los peatones que infrinjan la ley, como no usar el paso cebra ni los pasos peatonales. Así lo informaron las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito. Durante 2 semanas realizarán los operativos preventivos en varios puntos de la capital. La multa será del 5% del salario básico unificado. Los operativos preventivos arrancaron en la capital. Agentes de tránsito circularon por varios puntos estratégicos a fin de concienciar y enseñar a la ciudadanía sobre el adecuado uso del paso cebra y de los pasos peatonales. Durante los recorridos, las personas que incumplieron con la norma recibieron un adhesivo de color rojo, mientras que los peatones que transitaron por las zonas seguras recibieron uno de color azul. La actividad tuvo un efecto positivo según la Agencia Metropolitana de Tránsito. De su lado, la ciudadanía ve con buenos ojos esta medida. Todos tenemos que cumplir con la ley, ¿no? Más que nada cuidar de nuestras vidas, porque si no cruzamos por un paso peatonal, entonces nosotros estamos contraviniendo y podemos evitar accidentes, podemos
cumplir con la ley. ¿Qué ocurrirá con las sanciones? Según el artículo 392 del Código Orgánico Integral Penal, es una infracción de 7ª clase que un peatón no transite por las aceras. La multa es del 5% del salario básico unificado, es decir, $19.70. A partir de noviembre se comenzará a emitir sanciones para quienes circulen fuera de los pasos peatonales, no caminen por los pasos cebra, entre otros. Para recordar, según la sección primera del procedimiento para los peatones de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, artículo 268, en el cometimiento de contravenciones de tránsito por parte de las personas en general y que no presentaren algún documento de identificación, el agente de tránsito acompañará al infractor para verificar por cualquier medio su identidad para luego proceder a la suscripción y entrega de la citación correspondiente. Artículo 269. Cuando el peatón sea el presunto autor de un delito de tránsito en donde resulten muertos o lesionados con incapacidad física o enfermedad de más de 30 días, siempre que cuenten con los suficientes elementos probatorios, será aprehendido y puesto a órdenes del juez de tránsito. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural, donde junto a Tatiana Sonnenholzner vamos a conocer las actividades previstas para este fin de semana. Preste atención. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como todos los viernes te traigo las actividades del fin de semana. Arranquemos para saber cuáles son. La 16ª edición del Festival Eurocine se presenta en la capital. Aquí se proyectarán más de 60 películas. Una de ellas es la de este viernes a las 7:30 de la noche. Así que ya sabes, puedes ir solo o acompañado a esta función de cine que empieza a las 7:30 de la noche. 60 niños y niñas con cáncer y sus hermanos y hermanas se han preparado para presentarte la obra La Princesa Caballero. Está dirigida por Diana Carolina Cancino y es basada en el libro de María del Pilar Jaramillo, que trata sobre la historia de su hija de 8 años que falleció a causa de esta enfermedad. Las artes escénicas son del Cuerpo de Artes de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Estos niños te traerán alegría en esta obra de teatro que empieza este sábado a las 5 de la tarde, pero también habrá funciones en domingo. Si quieres enterarte más sobre esta propuesta de adquirir tus entradas, marca el número que aparece en este momento. Y para cerrar la agenda cultural, este domingo en el Yacu Museo del Agua se presentará una obra con títeres. Aquí los niños podrán interactuar con estos personajes que les indican la importancia de cuidar la flora y la fauna de nuestro país. Este evento es para toda la familia, así que no te lo puedes perder. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo nuevas actividades para el fin de semana. Puedes ver la agenda en los noticieros de la televisión legislativa. Hasta el próximo viernes. Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Disfruten este fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.